Hola, muy buenos días, tardes, noches, la hora que estén viendo esto. Sean bienvenidos a este podcast que aún no tiene nombre, pero que con el paso del tiempo tendrá uno. Por ahora, el nombre piloto es Deshaciendo el Nudo, donde el objetivo es, de la forma más rara, poder interactuar con las personas y saber más a fondo sobre estas personas y su percepción sobre el mundo y cómo viven el cotidiano. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, a Mariana Duque, quien nos va a estar acompañando hoy. Y entonces espero que aplaudan cuando hayan escuchado el nombre porque es una invitada muy especial. Entonces el día de hoy no tenemos un objetivo muy claro, solo hablar y que esto suene de fondo mientras cocinan, no sé, mientras hacen cualquier actividad. Entonces, Mariana, quiero que te presentes como ¿cuál fue el primer pensamiento que tuviste esta mañana y la comida más rara que has probado? Abril, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada y muy agradecida de tener la posibilidad de hablar contigo y con quienes nos están escuchando de la cotidianidad. Como tú dijiste, yo soy Mariana y soy una persona con muchas preguntas y muy inquieta. Justo antes de empezar a grabar el podcast estábamos hablando de eso. Así que esta mañana, a las 8 de la mañana, tenía cita con mi psicólogo y desde que me desperté el primer pensamiento que tuve fue, ¿qué le voy a decir? No he puesto mis pensamientos en orden, a veces me gusta escribir antes de entrar a cita y esta vez no pude porque anoche trabajé hasta tarde. Después te contaré un poquito de mi trabajo, pero terminé de trabajar y dije, bueno, me gustaría poner en orden los pensamientos antes de llegar a mi cita y esta mañana no alcancé, así que fue una mañana con pensamientos nublados, desordenados. Y bueno, luego ya pude tener mi cita y me sirvió mucho para desenredar ese nudo que tenía en mi cabeza. Lo más raro que he comido es una pregunta difícil, porque comer es una de las cosas que más me gusta. Me encanta comer y me gusta probar cosas nuevas también. En mi cabeza tengo en este momento una vez en Alemania que probé la sopa de cerveza. Fue bastante raro. Estaba, no sé si decir que rica, no era desagradable, pero sí era como una cerveza espesa y caliente. Así que creo que con eso podría responder a tus preguntas. Ok, bueno, Mariana, cada vez que estás en el cotidiano, cuando ves buses, ¿no tienes alguna pregunta sobre las personas, sobre qué hacen en su día a día o cómo tienes tú esa percepción? Sí, me gusta mucho ver a la gente en esas rutinas que viven y pensar que detrás de cada una de esas personas hay como un universo, como una historia diferente y que en su cabeza tienen anhelos y proyectos y también por supuesto preocupaciones. Entonces tú pues te encuentras gente en el bus o te encuentras gente caminando por la calle y no sabes qué les puede estar pasando detrás de ese acto de transportarse, por ejemplo, de comer, de interactuar con los otros. Y también me pasa mucho cuando tengo situaciones en las que comparto con una persona y siento que no está como en su mejor momento, no sé cómo decirlo, como, sí, como que digo, siento que a esta persona le está pasando algo y eso se refleja en, puede ser la primera interacción que tenga con alguien. Entonces, sí, naturalmente me pregunto eso, no sé, ¿tú te lo preguntas? Sí, muy seguro, sobre todo cuando van en el bus y cada uno va mirando el celular en su esto como qué tendrá que llegar a hacer a la casa o a su trabajo, si sí lo disfruta en realidad. Entonces siento que últimamente se ha olvidado demasiado sobre la interacción con los otros. La tecnología en este momento percibo que está siendo una barrera comunicativa. Antes pedíamos el favor de que nos llevaran al aeropuerto, ahora simplemente pedimos un Uber, ahora podemos pedir la sopa para después del guayabo, ahora antes teníamos que esa dependencia como, mami, venga que me siento mal, estoy borracha, yo sé que no lo bebí, pero por favor, es mucho eso, es mucho como esa percepción que hay ahora, entonces siempre es esa curiosidad de qué tan relacionados están eso y por eso es que nace mucho este podcast, de la necesidad como de parar un rato y de escuchar otras cosas que no sean el mundo de uno porque ahí es cuando uno también aprende.
También me parece muy bonita la posibilidad, Abril, de que estemos hablando tú y yo acá, porque, como decías, la tecnología no solamente nos impide muchas veces la comunicación con los otros, sino también con nosotras mismas, con nuestro ser. Y tener momentos de quietud y de silencio en los que no estemos súper atraídas por todos estos estímulos que se encuentran a través del mundo digital, pues es el momento en el que surgen las buenas ideas o las preguntas que a ti y a mí nos gusta hacernos, que nos permite reflexionar sobre si estamos disfrutando o no las actividades que hacemos, si tiene sentido a lo que estamos proyectándonos. Entonces, sí, coincido contigo en que esos espacios a mí me pasó muy bonito cuando estaba en la universidad, que mientras iba en el bus de la universidad a mi casa y de la casa a la universidad, aprendí a escuchar audiolibros, que no eran algo que consumiera normalmente. A mí me gusta mucho leer, pero pues sentía que el movimiento del bus y demás no era tan conveniente. Y descubrí los audiolibros y me pareció un universo espectacular, pues para conectar con, por supuesto, lo que tiene la literatura para ofrecernos en otro formato, pero también para poder reflexionar y no solamente pasar en blanco todo ese tiempo que pasamos transportándonos. Bueno, entonces bienvenidos a esta primera sección de preguntas raras que uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con Navidad? Entonces se llama así la sesión, ¿y esto qué tiene que ver con Navidad? Es, siempre tenemos un lugar íntimo que en estos casos sería nuestra casa, nuestro hogar, nuestro lugar de residencia. Entonces yo quiero preguntarte, si fueras un objeto de tu casa, ¿qué objeto serías y por qué? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan difícil! ¿Qué objeto de mi casa sería? Yo creo que tal vez una planta. Me encantan las plantas y tengo varias en mi casa, pero tendría que ser, bueno, agradezco mucho a las plantas de mi casa que son bastante resilientes, porque, bueno, yo viajo mucho y no siempre puedo estar tan pendiente de ellas y hay unas que sufren bastante mi ausencia, pero hay otras que no, que son muy agradecidas cuando estoy, cuando puedo darles abono, prestarles atención, pero que están bien mientras yo no estoy. Así que creo que me gustaría identificarme con eso, con una de esas plantas, digamos, resilientes y fuertes que están ahí siempre en ese espacio de mi casa. ¿Y tú? Me gustaría saber tú qué objeto de tu casa serías. Yo qué objeto sería un sofá donde la gente simplemente como dice, ah, bueno, nos parchamos un ratico. Y lo digo con la intención de que uno en los sofás tiende a ser muy perceptivo con el otro. Bueno, ¿cómo estás? Cuéntame, es un espacio que abre mucho la conversación y que uno puede decir como, ah, aquí está lo significante de su día a día. Entonces siento que sería un sofá color azul cielo específicamente. Hermoso, me encanta. ¿Tú tienes alguna planta favorita? Tengo alguna, bueno, más que una planta favorita, tengo diferentes plantas con significados para mí, sobre todo aquellas que me han regalado. Entonces hay plantas que me recuerdan a personas que son importantes para mí. Y ahora que lo mencionas, tal vez sí tenga una planta favorita. Es una planta un poco difícil, pero la aprecio mucho. Es una planta de naranjas pequeñitas, lo llamamos en mi casa el naranjito. Da naranjas pequeñitas y además de que el naranjado es mi color favorito, entonces me encanta que las naranjas estén ahí. Tiene un significado muy especial porque mi bisabuela tenía un naranjo en su casa, un naranjito en su casa, y luego mi abuela también. Y cuando yo vivía con mi mamá hace muchos años, a ella también le dieron el naranjito de mi bisabuela cuando ella murió. Y una vez yo me fui a vivir sola, siempre les dije, yo también quiero mi naranjito, siento que hace parte pues como de la tradición familiar. Entonces en una Navidad mis abuelos me regalaron mi naranjito. Él sí sufre un poco mi ausencia, entonces no está tan bien, pero es bastante significativo para mí por lo que me involucra o me permite hacer parte e identificarme con la dinámica de mi familia. Entonces, podríamos decir que si ese naranjo te recuerda a tus costumbres, eres una persona que valora mucho los rituales y costumbres para ser parte de algo. También qué buena pregunta y qué difícil. Es una cosa que ha venido con el tiempo, no siempre ha sido así para mí. De hecho, yo siento que soy bastante crítica
y que trato de desligarme mucho como de las costumbres de mi familia y como de las cosas que siento que no están bien. Habiendo tenido la posibilidad de vivir lejos, de conocer otros lugares, de conocer otras costumbres y de también sentirme de alguna manera un poco sola y diferente, el hecho de haber regresado acá me ha acercado mucho más a esas costumbres y a la idea de pertenecer, reconciliándome con lo que siento que no está bien y por supuesto tratando de no como continuarlo, pero sí reconociéndome como parte de mi familia y reconociendo esos espacios y esas tradiciones que tú mencionas como algo bonito y significativo en quien yo soy, independientemente de que yo me desligue de lo que no me gusta. Entonces creo que es como una mezcla, como que sí me gustan y las aprecio mucho ahora porque las tuve lejos, pero sí, no sé si soy como tan costumbrista, no soy más bien como crítica con las cosas normalmente. Bueno, es muy bueno ser crítico, pero es muy necesario tener ese sentido de pertenencia a algún lugar o a alguna persona, o simplemente algo que a uno le guste. Como tú, antes de sentir la cercanía gracias a esto, al naranjito, ¿cómo lidiabas con esa sensación de pertenencia? Me causa mucha curiosidad. Bueno, no sé, creo que esa ha sido una pregunta siempre muy como continua en mi vida, como yo a dónde pertenezco. Y en realidad nunca ha sido la sensación de que yo no encajo, porque sí siento que, digamos, me muevo bien en los diferentes entornos, pero que definitivamente me siento diferente a las personas con las que estoy, o a las dinámicas, o a las costumbres que hablábamos ahorita. Entonces, como lidiar con eso de pertenecer es como es la idea de cómo vivimos en sociedad o cómo compartimos con los demás sin perdernos a nosotros mismos. Hubo un tiempo en que yo estaba más jovencita y me gustaba mucho, todavía me encanta viajar, pero me gustaba mucho andar por todas partes. Y pensaba mucho en que yo sentía que mi casa era como la casa del caracol, que yo la cargaba siempre en mi espalda, o sea que con mi morral yo estaba llevando mi hogar. Y eso fue muy bonito y fue muy significativo para encontrar como mi hogar y mi pertenencia en mí misma y no entregársela a alguien más, pero sin desconocer, sobre todo después de haber vivido todas esas cosas y regresar acá, que es muy bonito cuando tú te das cuenta, por ejemplo, que yo soy una persona extrovertida y sociable, porque en mi casa son así, porque mi mamá también es extrovertida y es sociable, y mis abuelos también son extrovertidos y también son sociables. Entonces no es que uno venga o sea, sí, como que de la tierra uno sale así, sino que en realidad sí tiene arraigadas algunas cosas que son bonitas y significativas. Hoy en día ya no siento tanto que mi casa sea como la del caracol, ya me siento más parte como de una comunidad, pero, pero sí sigo sintiéndome todo el tiempo como que a pesar de pertenecer, me siento como diferente, como la idea de que tienes un rebaño y hay una oveja que es diferente, no diría que negra, pero una oveja diferente, igual es una oveja, pero pues es diferente. No sé, ¿cómo lo vives tú? Es mucho, siento que siempre es importante sentar bases en uno mismo para luego querer pensar, bueno, yo qué quiero proyectar al mundo, cómo quiero que me reconozcan, y no solamente eso, sino cómo me voy a vincular con los otros y de qué manera. Yo soy de vínculos profundos, entonces me cuesta un montón tener como el small talk, la superficie, como no me da, pero es como los primeros pasos para poder entrar en las raíces de alguien. Entonces siento que por eso es importante como entender las dos, coger las dos mejores cosas de cada tipo de conversación o relación que se vaya dando. Continuando con la sesión de ¿y esto que tiene que ver con Navidad? Es un idioma que te guste, por qué te gusta, una expresión, y si pudiera ser un idioma, ¿serías ese o serías otro? ¡Wow! Mira, el idioma que a mí me suena más lindo, no tengo como una razón muy de fondo, simplemente me suena precioso, es el portugués. Me parece sonoro, me parece incluso como más romántico que el francés o que el italiano, que a la gente le suena como muy, sí, como muy romántico. A mí el portugués me parece
suave, como muy musical. Pero eso es distinto a que sea mi idioma favorito. Mi idioma favorito de lejos es el árabe. De hecho, estoy empezando un curso de árabe, estoy muy feliz. Y es mi idioma favorito por una conexión especial que tengo con el Medio Oriente, que es un lugar importante para mí, que es un lugar que he tenido la posibilidad de conocer, de visitar, y que he podido trabajar con este lugar del mundo, y que siento que, o sea, que tenemos más allá del idioma, en lo profundo, una conexión como sociocultural muy especial con las personas del mundo árabe. Entonces es bonito como interactuar con ellos. Estamos más acostumbrados a interacciones con por ejemplo, no sé, los estadounidenses o los europeos, pues por las dinámicas naturales, digamos, de los viajes o de los lugares que visitamos o que nos visitan, pero en términos de la cercanía, sí, como de la práctica cultural y como de ese calor humano, siento que nosotros y el mundo árabe estamos bastante conectados. Entonces creo que ese sería. Sí, espero haber respondido tu pregunta. Sí, sí lo hiciste. ¿Tienes alguna palabra que te guste en el árabe? ¿Qué significa? A ver, déjame pensar una palabra que me guste. La palabra mamá me gusta mucho, umma, y me gusta mucho umma porque también hay otras culturas, incluso en el mundo judío, y si no me equivoco, también creo que en algunas culturas indígenas, no sé por qué, esto tiene la idea de hogar, como de casa. O sea, la umma es un lugar de reunión, pero en árabe umma es mamá. Entonces creo que es una palabra muy poderosa. Wow, sí, tiene eso. Es como un dato curioso sobre los idiomas, es que los países terminados en "stan" significa tierra de. Hermoso. Entonces, sí, entonces siento que tiene cierta afinidad el umma, algo que no sabía. Qué dato tan bueno. Y bueno, ahora entrando como en preguntas mucho más largas y que necesitan muchos más silencios. La pregunta es, si todos sintieran de la forma en la que tú lo haces, Mariana, ¿cómo crees que sería el clima del mundo? ¡Wow! No, viviríamos en una tormenta tropical, estoy segurísima. Estoy segurísima que todos viviríamos en una tormenta tropical porque yo, o sea, siento que soy una persona como sosegada, o sea, como no dramática ni nada, pero sí que siente con intensidad. Entonces, soy una persona, sí, como muy empática, y si todos estuviéramos así como de conectados, entonces siento que sería bastante, pues incluso caótico, ¿cierto? Como que es importante que hayan personas un poco más, pues no sé si racionales sea la palabra, pero sí como, no sé, solo me imagino que si todos sintieran como yo, viviríamos en una tormenta tropical, imagínatela así, o sea, la selva, las palmeras, la jungla, todo, y una tormenta tremenda y todo se mueve y todo así. Wow, qué buena respuesta. Eso está relacionada con tus plantas, de pura curiosidad. No lo había relacionado, pero puede ser que sí, puede ser que ahí haya algo de relación. Wow. Volviendo a eso que decías, como esta empatía y esta empatía que habría en el mundo si sintiera como tú. ¿Tú cómo percibes la empatía en estos momentos que tienes una perspectiva muy amplia del mundo, no solo de aquí, de Colombia? Entonces es eso, ¿cómo percibes la empatía? Si sientes que está desapareciendo poco a poco. No, yo no creo que esté desapareciendo. Yo soy una fiel creyente de que los seres humanos somos buenos. No sé, o sea, me cuesta mucho pensar, y tengo discusiones con algunas personas sobre esto, como que en serio haya gente mala. Lo que creo es que hay gente que no se ha tomado el trabajo como de hacerse las preguntas sobre sí mismo y resolver sus asuntos. Como que siento que todos cargamos una maleta que tiene un montón de piedras, que tiene un montón de experiencias que hemos vivido, contextos, y que tenemos una responsabilidad de hacernos cargo de ella.
y hay gente que no lo hace, y eso afecta muchísimo a los demás. Entonces, siento que eso, que hay gente que está un poco nublada y que definitivamente no ha tenido la posibilidad de abrirse a entender que hay mucho más allá de sus problemas o de sus intereses. Y también hay una serie de comportamientos y sentimientos que son completamente humanos. O sea, como que en el fondo lo que siento es que todos somos demasiado humanos, y la humanidad viene con cosas muy bonitas como la empatía, pero también viene con muchos defectos y muchas imperfecciones, y lo que deberíamos todos como tratar es de hacernos consciente de ello y de entender cuáles son las implicaciones de que seamos egoístas o de que seamos ambiciosos, digamos de manera desmedida, que seamos soberbios. Ese es el tipo de cosas que siento que a las que tenemos que hacerle frente y que la tenemos que hacer como cada uno de nosotros. Pero en el fondo yo siento que los seres humanos, que la humanidad, somos personas buenas y que tenemos cosas buenas y que hemos logrado muchas cosas maravillosas por nosotros mismos y por la sociedad. Mira, por ejemplo, la situación de la pandemia, con todo lo mal que estuvo, con todo lo difícil que vivimos, y cuántas cosas bonitas afloraron de ello, ¿cierto? La posibilidad de la cercanía, la posibilidad de utilizar los medios de comunicación para sentirnos más cerca de los otros, la posibilidad de cooperar, por ejemplo, para encontrar rápido una vacuna, una solución a los problemas que estábamos viviendo, y también un espacio como de reflexión profunda. Ya, bueno, que eso haya trascendido en el tiempo no es otra cuestión, pero yo creo que los seres humanos somos buenos, y tenemos es que trabajar en la empatía. Qué respuesta tan profunda, óyeme. Pero volviendo a la tormenta tropical y relacionando esta parte empática, ¿qué crees que causaría como un rayo eléctrico en esa tormenta tropical? Mira, a mí me raya muchísimo el egoísmo. O sea, hay muchas cosas que no me gustan, pero sobre todo me molesta mucho el egoísmo, por lo que te decía, porque como siento que es tan importante entender que hay un otro al frente de nosotros, cuando la gente no tiene la capacidad de ver más allá de, digamos, su nariz, eso me descoloca. Y creo que también un rayo fulminante ocurriría en el momento en que una persona es irrespetuosa o violenta o maltrata a alguien más. Eso me molesta mucho, porque me molesta mucho como esas situaciones de injusticia y sí, como de violencia en todo el sentido de la palabra frente al otro. Creo que eso generaría unos choques eléctricos importantes. Wow. Siento que hay un lugar que obtendría toda tu personalidad, que no sería una tormenta eléctrica. Quizás no es el lugar más bonito, pero es un lugar donde reinan las cosas que me dices, la empatía, estas ganas de colaboración, donde todos tenemos nuestras cosas, y sería una clínica o un hospital, porque literalmente estamos en constante servicio de otros, sin importar quién es, cómo llegó ahí, donde esos irrespetos no se dan por la situación en la que estamos de vulnerabilidad, ya sea de cualquier tipo. Entonces, más allá de que siempre se tiene, como los hospitales son un lugar muy triste, a la hora la verdad son un lugar, hospitales y clínicas son un lugar muy lleno de empatía y compasión y colaboración por el otro, como estoy tan al servicio de usted, que eso creo que olvidamos mucho de los hospitales y de las clínicas. Entonces creo que podría ser un lugar que encaje contigo. Absolutamente, y mira que no, bueno, tal vez en algún momento lo había pensado, pero no lo tenía tan presente así, y eso me parece muy bonito porque lo relaciono mucho con mi trabajo, con mi profesión. No trabajo en un hospital y en una clínica, pero sí trabajo en contextos de guerra. Y la gente dice como, wow, bueno, yo soy trabajadora humanitaria, no te había contado en el podcast, y la gente dice como, wow, ¿por qué quieres estar todo el tiempo como expuesta a la miseria y al dolor humano? Que es lo que relaciono mucho con lo que me mencionas del hospital. Y para mí también es eso, o sea, los contextos de guerra, los contextos de vulnerabilidad en los que la gente la está pasando verdaderamente mal, o sea, que están sufriendo las consecuencias del conflicto, son espacios muy humanos, igual que las clínicas. Son espacios donde en el fondo, y a pesar de todo lo catastrófico y malo que está pasando, hay un imperativo por
la humanidad, y por el cuidado y por, digamos, lo que es verdaderamente importante en la vida, que es la vida misma, y no tantas cosas que de pronto pueden ser superficiales o superfluas que se vean en otro tipo de espacios. Entonces, pues como mencionan los hospitales, así mismo también lo siento yo en los contextos de guerra, en los campos de refugiados, en las situaciones de desplazamientos masivos. Todo esto son espacios como esos que tú dices, en los que prima la humanidad y la empatía y el cuidado del otro. Wow, qué gran respuesta. Ahorita que mencionabas como estos contextos de guerra, ¿en alguna ocasión has estado como cerca de la muerte que digas, no quiero volver a eso? Mira, he estado cerca de la muerte, pero no en función de mi trabajo, que eso es lo más chistoso. Ok. Que sí me lo dicen mucho, como no, pero tú por qué estás en esas zonas tan complicadas. Pero independientemente de como de ese tipo de situaciones, no me ha pasado como que haya estado en un lugar que yo diga, no quiero volver. También como yendo un poco a lo más profundo, creo que puede estar relacionado con que a mí me encanta el peligro, o sea, a mí me gustan esas situaciones, y también como con una aproximación a la muerte desde la aceptación, no desde el miedo, sino desde la aceptación. No digo que me sienta lista para morir, por supuesto que no, creo que uno nunca está listo para eso, pero sí entenderlo como parte del ciclo de la vida, y sobre todo sentir que no hay que perderse la oportunidad, la posibilidad de vivir muchas cosas pensando en que algo malo puede pasar. Entonces, no, he estado en lugares muy complicados, me ha tocado situaciones sí difíciles, me ha tocado estar en medio de fuego cruzado, por ejemplo, o me ha tocado estar en situaciones, por ejemplo, en retenes con grupos armados. Esas cosas me han tocado, pero han sido como significativas. O sea, por supuesto, generan angustia y molestia, digamos, en el momento, pero nunca me han hecho pensar como que esto no es lo que quiero, no. De hecho, me reafirman más en el tipo de trabajo que tengo. Qué gran frase la que dices, como que haya un peligro no impida vivir algo. Bof, para reflexionar. Como que tantas cosas nos perdemos por miedo a, y no solo un miedo como a la vida, sino al que dirán, o si lo estoy haciendo bien, o si esto no es lo mío, como qué cantidad de cosas nos estamos perdiendo, no solo por un miedo inminente como es el de perder la vida, sino el de la existencia misma, como eso es un gran limitante, pero qué bueno que seas tan aventurera, siento que eso te da muchas alas en este mundo. Y me gustaría, pues, justamente a los que nos estén escuchando y a ti, invitarles a hacer esa reflexión, como en función del miedo, porque el miedo es un sentimiento humano, y es un sentimiento, una emoción protectora. O sea, cuando nosotros tenemos miedo a algo es porque instintivamente sentimos que puede representar un peligro, y eso está bien, nos protege de lo que está mal, pero también en nuestro cerebro puede generarnos una dimensión equivocada de las cosas, o puede llevarnos a sobrepensar algo. Entonces, yo precisamente que trabajo en gestión de riesgos de seguridad, trabajamos mucho en función de tratar de entender qué es eso que nosotros estamos llamando peligro. En realidad, qué es el peligro que percibimos, que creemos, que nos imaginamos en nuestra cabeza, versus el peligro real o el temor a algo, a la muerte, al que dirán, al fracaso, ¿cierto? Para que el miedo no sea el sentimiento, la emoción rectora de la vida, sino que podamos entender que algo puede pasar, que algo negativo puede pasar, pero que no necesariamente es una cosa inminente y que no nos puede privar sobre todo de ese bien mayor. En el caso de mi trabajo, por ejemplo, llegar a donde las personas que sufren. O sea, por miedo no podemos dejar de atender a aquellos que están sufriendo, pero sí tenemos que tener la información y la conciencia, y sobre todo las herramientas para enfrentarnos al momento en el que algo pueda salir mal. Creo que lo mismo aplica para toda la vida, como que hacer la reflexión sobre qué significa el miedo para nosotros y realmente a qué es a lo que nos estamos enfrentando. Esa pregunta como ¿qué es lo peor que puede pasar? Es una gran pregunta para nosotros poder darle la dimensión verdadera a ¿qué pasa si dicen esto de mí? ¿Qué pasa si sale mal el proyecto que tengo? ¿Qué pasa si no me va bien una materia? ¿Cierto? Tener claros esos escenarios en la realidad nos permite aceptar que eso puede pasar y seguir adelante y vivir y no perdernos de nada, digamos. Ok, para los que no saben, Mariana usa gafas. Entonces yo quisiera preguntarte,
¿qué gafas le darías al mundo para que hubiese un entendimiento mucho mayor? Wow. Yo creo que unas gafas bien grandes, bien amplias, como que te permitan no solamente ver hacia un punto específico, sino como tener una perspectiva mucho más amplia. O sea, me imagino un marco gigante, así como el de Edna Moda, un marco gigante que te permita ver todo el espacio. Wow. Decías algo sobre el miedo, pero yo quisiera saber si alguna vez has tenido como ese miedo con una sensación de tristeza que te frustre frente a alguna situación que hayas vivido. Sí, en realidad mencionaste más allá del miedo y la tristeza, la sensación de frustración, que es bastante constante para mí, que soy una optimista y que soy una persona convencida de que los seres humanos somos buenos, pero que constantemente te encuentras con situaciones y con contextos difíciles en donde te cuestionas ese tipo de cosas. Hay un circulito que a mí me gusta mucho cuando uno está aprendiendo como a conocer las emociones, en el que o sea, como encontrar el nombre específico de la emoción que estás sintiendo ayuda mucho a tramitarla. Entonces, como no solamente quedarse con que uno está feliz, triste, bravo, con temor, sino como ir más profundo. Y cuando me mencionas el tema del miedo con la tristeza, me viene a la cabeza una emoción que es el desasosiego. Desasosiego. Ajá. No sabía que existía, gracias. Ajá. Me viene a la cabeza el desasosiego y me viene también como a la cabeza la frustración de sentir que las cosas no son como yo quisiera. Entonces sí me ha pasado y sí me pasa en la vida personal, en la vida familiar, en la vida profesional, en la vida docente también, de querer que las cosas sean de una manera y que eso no lo sea, y sobre todo sentir que eso no va a cambiar, me genera una sensación de desasosiego con la que en todo caso siento que hay que luchar todos los días, porque empezar a ver la vida de una forma nublada siento que hace que uno pierda como el propósito vital, y eso por supuesto no tiene por qué ser la intención, sino como abrazar ese desasosiego y entender que no todo depende de uno, que no lo puedo controlar, pero que yo hago lo mejor que puedo para que la situación sea mejor. No sé, ¿tú cómo lo ves? No sabía que se llamaba desasosiego primeramente, pero siento que a veces la tristeza más el miedo es básicamente como una pequeña advertencia. Además que miedo es la pérdida de algo que puede llegar a ver, como esa pérdida de estoy dejando un lugar, de estoy dejando esto. Siento que eso es un momento que uno siente cuando va a mudarse de ciudad, ya sea en busca, uno se sube al bus y dice, estoy muy feliz, pero estoy con miedo porque no sé qué me espera, y estoy triste porque estoy perdiendo todo lo que soy para reinventarme otra vez. Y siento que ese desasosiego que mencionas, siento que se da mucho en los viajes. Si llegas a ver a alguna persona que escuche que haya migrado, viajado, muy seguramente diga, bof, sí, se entiende totalmente. Mira que hay un libro, perdóname, te interrumpo, de un autor portugués muy famoso, que es bastante pesimista, que es Fernando Pessoa. Y Fernando Pessoa tiene un libro que se llama El libro de desasosiego. Te lo recomiendo. Qué bueno, porque me encanta leer. Y el lugar en el que estamos reunidos es una biblioteca. Entonces yo quería preguntarte, si tú fueras un libro de un autor ya escrito, ¿qué libro serías? ¡Wow! ¡Qué difícil! Bueno, hay un libro, no es un libro famoso, y llegó a mis manos súper por el azar. Es un libro de una periodista de guerra que se llama Lala Snow, y el libro se llama War Gardens, como los jardines de la guerra. Y entonces ella es una periodista que va viajando por zonas de guerra, por zonas donde han habido desplazamientos, donde han habido bombardeos, donde han habido sí, como diferentes cosas, y ella va creando historias o retratando las historias de las personas que tienen jardines y que cuidan sus plantas y sus jardines
en medio de la guerra y les toma fotos a sus jardines, al jardín de un señor que vive en Afganistán. Y entonces, pues claro, está atravesado por toda la historia de la guerra y que quizás ha vivido una persecución por parte del talibán y lo que sea, pero el señor cuida sus plantas y las tiene bonitas y trata de conseguir el abono y que le crezcan. O visita, por ejemplo, unas personas en Ucrania que se fueron y dejaron sus plantas ahí un tiempo y cuando volvieron encontraron unas plantas que aún estaban bien, entonces son muy significativas para ellas. Sí, es un libro como que va contando historias de personas que viven en contextos de guerra, pero que tienen su cotidianidad y que encuentran lo contrario al desasosiego, que encuentran sosiego en el cuidado de sus plantas. Como volvíamos a esa sensación de pertenencia, esas plantas que lo anclan a uno a un lugar o simplemente una experiencia. Entonces, qué bonito saber que en medio de circunstancias tan difíciles hay algo que dice y que promueve el cuidado, así no sea el del ser humano, pero muchas veces cuidar cualquier cosa, un vínculo, un perro, una mascota, un loro, tiene un significado muy grande y que a lo largo del tiempo da una gratitud, claro. Como no con el otro, sino, qué satisfactorio es saber que estoy cuidando o estoy dando de mí a alguien más. Así es, tal cual. De hecho, un dato curioso sobre eso es que una de las profesiones como que más satisfacción dan es la enfermería. Como lindo. Por el cuidado del otro y eso, claro. Es como de las personas, pues hicieron las encuestas, la verdad. Leí eso en un libro de cómo encontrar tu profesión. Entonces dije, wow, qué dato tan bueno, porque con razón que son como tan felices a pesar de lo desgastador que es ese trabajo, lo muy mal pago que es como no lo dejan precisamente por esa felicidad. Así es. Que da a ayudar. Entonces ya para empezar esta despedida, Mariana, quisiera hacerte 2 últimas preguntas. Uh-huh. La primera es, ¿qué vas a hacer después de que termine el podcast? Y la segunda es, ¿qué preguntas te haces que crees que pueden construir a este espacio? Uh-huh. Wow, bueno. ¿Qué voy a hacer después del podcast? Bueno, estamos en la Biblioteca Pública Piloto, así que tengo muchas ganas de hablar con el señor que nos orientó para preguntarle por el archivo del Teatro Junín, porque ayer fui a visitar a mi abuelita y me contó una historia de un tío que una vez cantó una ópera en el Teatro Junín y que lo pusieron en una pancarta, no sé qué, entonces me gustaría averiguar si acá en la biblioteca tienen ese archivo, porque ella no tiene ese registro y bueno, lo recuerda con cariño. Entonces voy a hacer eso y después me voy a encontrar con un profe tuyo aquí cerquita, porque aprovechando que estamos cerca de la universidad. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que no sé qué decirte. Creo que la pregunta como fundamental sería si a quien le preguntes, pero en este caso a mí misma, si me estoy haciendo suficientes preguntas y si me estoy haciendo las preguntas correctas, porque hay preguntas que generan más como más introspección. Sí, exacto, hay preguntas que generan como más calor que luz, ¿cierto? Y también hacerse un 8 preguntándose una cantidad de cosas no tiene sentido, pero como tener la sensibilidad de hacerse las preguntas correctas y de hacerse todo el tiempo preguntas, creo que es fundamental. Así que eso diría, ¿cuáles son? ¿Me estoy haciendo suficientes preguntas? Y si esas preguntas están verdaderamente teniendo sentido para mí. Vale. Muchas gracias por compartirnos tantas experiencias, por abrirnos a mí y a los que vayan a escuchar esto un poquito de ti que no es el que se ve todos los días, sino que se da en lugares donde se procura hacer las preguntas correctas. Así es. Entonces, como quisiera que comentaras cómo te sentiste en el espacio. Y me siento muy agradecida de este espacio que permite, como tú decías, abrirse más allá de como las preguntas de siempre o las presentaciones de siempre, y que nos permite precisamente reflexionar y tratar de encontrar, no sé si más respuestas, pero sí más preguntas. Así que me gusta mucho este espacio, te deseo que sea un podcast lleno de grandes preguntas,
de invitados chéveres, que tú también encuentres más preguntas y también quizás algunas respuestas, y que, claro, y que sigas haciendo todos estos espacios de introspección y de compartir un poquito más allá de lo superficial con quienes nos escuchan y también contigo. Muchísimas gracias, Mariana, por haber aceptado la invitación. Ya te lo había dicho, pero te lo reitero, me hace muy feliz. Entonces, te agradezco nuevamente por haber aceptado la invitación. Tú eres una invitada súper chévere. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias por haber escuchado. Espero que esas preguntas que le hice a Mariana el día de hoy también se las hagan ustedes, o simplemente sembrar una pequeña espinita que diga, oiga, venga, sentémonos, paremos un momento en este mundo que está tan lleno de movimiento y que muchas veces se nos olvida cómo respirar y olvidamos esa parte de nosotros que necesita un poco de atención, pero no de una atención de amor, sino de ¿qué estoy haciendo con mi vida? Preguntas así. Entonces, muchas gracias y nos escuchan, bueno, me escuchan en el siguiente episodio y yo los escucharé a ustedes. Si quieren participar en el espacio, que sepan que puedan hacerlo. En la descripción de este audio van a encontrar como el formulario donde si quieren pueden participar acá. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias a todos y a ti, Mariana, por el espacio. A ti, Abril, muchas gracias. Chan, 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 chan.